eh, esta experiencia en un Tardes. hospital de GBA. Bienvenida Verónica. Verónica es docente, profesora de psicología, es licenciada en psicología, eh, y es cofundadora de un proyecto del cual puedes ser testigo, en un hospital de GBA en zona sur, armando un dispositivo para acompañar la muerte perinatal y gestacional. Así que bueno, desde ya felicitaciones, Verónica. Eh, Así que querés Eh, presentar. Dale, Mara. Bueno, buenas. Bienvenida, gracias. No, gracias. Gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de estar hoy acá y les comparto en la pantalla ya si vamos arrancando. Como les decía Mara, este es un proyecto que comienza en Florencio Varela, en el hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Esperen que acomodo un cachito. Y disculpen si se escuchan ruidos, pues estoy acá cerquita de la calle porque con esto del viento de ayer la conexión es de internet media inestable. Así que me vine a un lugar donde iba a tener mejor conexión. Ahí estamos viendo, ¿no? Estamos viendo y se escucha claro, Verónica, muchas gracias. Perfecto, bueno. Les cuento un poquito. Esto es muchas de las cosas que fue compartiendo Ivana, con las que por supuesto coincido, y la verdad que me pareció una presentación atrapante, así que creo que el tiempo se nos pasó a todos escuchando. Son algunas de las cosas que también van a encontrar acá, por eso no me voy a detener tal vez en esos puntos, y sí por ahí dar lugar a contarles más lo que es la experiencia de cómo se construye todo esto que Ivana nos iba proponiendo en una institución pública, en un hospital del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en una zona de clase bastante media-baja, en realidad, en Florencio Varela, y a demanda, digamos, ¿no? Este proyecto, en su momento, digamos, cuando surge, es a pedido de la jefa de obstétricas del servicio de obstetricia del hospital. En ese momento, digamos, nosotras compartimos trabajo con ella, que también se llama Verónica, y es una persona que tiene muchas formaciones, ella es obstétrica, es partera, y durante muchos años ella trabajó aquí en Zona Sur, en la región sanitaria sexta, en lo que son los registros de las mortalidades maternas, que es otra problemática también de salud pública, ¿no? Importante. Así que bueno, siempre intercambiábamos opiniones, ideas en relación a la falta por ahí de recursos que tenemos los profesionales desde lo que es la formación en sí misma, digamos, ¿no? Porque más allá de que como psicólogos, psicólogas tengamos algunas herramientas más, la realidad es que las carreras de grado a veces no nos preparan para estos eventos que son traumáticos y difíciles de abordar, desde el lado también del profesional, ¿no? O sea, pensándolo un poco también con qué recursos los profesionales salimos preparados, ¿no? De las carreras de grado, y qué modelo de atención nos enmarca, digamos, nos encuadra, ¿sí? Cuando hablamos de modelo de atención hablamos de todas las teorías, de todo lo que nos forma en la facultad, y de todo lo que reproducimos, digamos, también desde la sociedad, o sea, todo lo que esperamos y a todo lo que nos sometemos como pacientes o como usuarios de los sistemas de salud, ¿no? O sea, por ahí al maltrato, a las horas de espera, a la falta de información, al uso del lenguaje difícil de entender, digamos, todo modelo de atención, ¿sí? Entonces, para comenzar, esta frase que cuando hice una vez un curso me gustó mucho, que dice: conozca todas las teorías, justamente, ¿no? Podemos tener mucha formación, dominar técnicas, pero al tocar un alma humana, seamos otra alma humana, ¿no? Comencemos por la empatía y después vamos viendo cómo construimos nuestra labor como profesional desde la ética. Entonces, como les contaba, este consultorio empieza en el Hospital Mi Pueblo a gestarse, digamos, a construirse a fines del año 2018, y la demanda era esta, digamos, ¿no? Que el servicio de obstetricia viene trabajando desde hace mucho tiempo. Este es un hospital, para que se den una idea, que tiene alrededor de 5.000 partos, 5.700 partos anuales. Es el hospital de la provincia de Buenos Aires, junto con el de Mar del Plata, que más número de partos tiene por año.
sí, es una cantidad importante de nacimientos para la provincia. La conformación del servicio de obstetricia demandaba, digamos, los profesionales una formación o una capacitación para poder dar respuesta a estos eventos que obviamente no eran nuevos, no es algo que empezó a pasar en el 2018, pero sí es algo que empezó de alguna manera, yo creo que también, ¿no?, a través de la ley de parto respetado, de cómo también como sociedad vamos cambiando, ¿no?, cómo vamos por ahí repensando nuestras prácticas. El equipo, digamos, empieza también a hacer preguntas y a sensibilizarse, tal vez desde lo que les representaba, ¿no?, el propio umbral de angustia, ¿no?, que representa una situación así, y cómo poder atenderla de la mejor manera, con las herramientas estas que decía antes, ¿no?, que por ahí a veces nos están faltando. Y bueno, lo que primero surge, porque era una oportunidad realmente, un momento muy provechoso, es que el hospital estaba también atravesando una transformación desde lo edilicio, es decir, el hospital en ese tiempo estaba próximo a inaugurar un tercer piso, o sea, tenía 2 pisos, se estaba construyendo uno tercero, donde se iba a pasar la sala de internación conjunta, la maternidad, digamos, donde van las mamás cuando parieron a sus hijos, ¿no?, quedan internadas. Bueno, ese tercer piso, por la cantidad justamente de partos, piensen que es el único hospital que absorbe los partos de todo Florencio Varela, ¿sí? Es decir, este tercer piso, ¿sí?, y esta, digamos, mudanza, ¿no?, entre comillas, fue muy propicia para poder implementar esto que hoy contaba también Ivana, que es una idea que ya se viene usando en algunos hospitales de otros países, que es justamente que la internación en estos casos no sea compartida en una habitación o en una sala de maternidad, ¿sí? Pensemos la dinámica de una maternidad con, digamos, ¿no?, las visitas, globos en la puerta, eventos, situaciones, ¿no?, que pueden ser diferentes, depende del contexto del lugar donde estemos, pero en líneas generales lo que vamos a escuchar es movimiento, bebé, llorar, digamos, ¿no?, y son todos justamente los estímulos más contraproducentes para una persona que acaba de atravesar una pérdida. Entonces nos enfocamos primeramente a esto, ¿no?, a qué íbamos a atender como primera cuestión, y digamos, se delimitó trabajar en principio con las personas gestantes que tienen eventos de pérdidas intrauterinas, ¿sí?, como una primera cuestión a discriminar, ¿no?, porque también por ahí Mara, que está en contacto con la NEO, y justamente por esto que veíamos antes, de lo que es la definición de las muertes perinatales, dependiendo del periodo, pueden ocurrir, ¿sí?, intraútero o a las pocas horas, o con un bebé prematuro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto que yo les estoy contando, por ahí es para que lo pensemos del lado de lo que es el servicio de obstetricia, y en estos casos puntuales de pérdidas gestacionales, ¿sí? Entonces, bueno, se empezó a pensar en un espacio que es justamente esa anterior, vamos a decir ahora, ¿no?, sala de maternidad del hospital, que quedó reservada, digamos, ¿no?, para internaciones de embarazos de alto riesgo, mujeres que tienen que hacer reposo y quedan internadas, y se delimitó, ¿sí?, que haya una habitación preparada, ¿no?, que no tiene nada de especial, ¿no?, pero justamente es especial porque no hay otra persona internada cuando una persona pierde un bebé, digamos, o tiene un fallecimiento. Entonces esa persona va a ir a internarse a lo que es el servicio de obstetricia a maternidad, pero en una sala sola, ¿no?, en una habitación sola, y en una sala donde, si bien hay otras mujeres, están en otras habitaciones y no está todo la verdad que quedó una sala muy silenciosa, ¿sí? Eso lo puedo testificar yo, que estoy ahí, y digamos, no tiene punto de comparación con la sala del tercero, donde hay por ahí mucho más circulación de personal y otros sonidos, digamos, ¿no?
se conformó en lo que sería el primer equipo, o sea, ¿no? Como un equipo referente, porque el servicio es un servicio grande, también, digamos, es un servicio que tiene rotación de residentes, por lo tanto, hay, es un equipo donde hay profesionales en formación, y este equipo está conformado entonces por 2 licenciadas, un médico especialista en obstetricia, un médico tocoginecólogo, y yo que les habla, que trabajo con ellos, digamos, ¿no? Estas 2 obstétricas son referentes porque están, por su carga horaria, la mayor parte de la semana, pero a la vez, todos los días hay un referente por guardia, ¿sí? Que también queda de referente, ¿sí? A la hora de por ahí comunicarnos entre todos, ¿no? Estos casos y estos eventos. Se comienza a pensar, ¿sí? En cómo brindar una suerte de capacitación, una experiencia de intercambio, y esto, o sea, cuando se empezó a trabajar, empezó en el 2018, finales de año, y a comienzos del 2019, en el hospital se hacen todos los años, se hacía, porque ahora, bueno, con la pandemia cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero jornadas de capacitación del servicio de obstetricia. Entonces, se incluyó una clase abierta para todo el hospital, invitado, digamos, y todo lo que es el primer nivel de atención, las salitas que por ahí todos conocemos que hay en los diferentes lugares donde vivimos, que son los lugares de contacto más cercano, digamos, ¿no? De los profesionales con las personas, porque están en las comunidades, en los barrios. Los centros de atención primaria de la salud se llaman acá en provincia. Y se invita, digamos, a las personas que quieran participar. En esa jornada lo que hicimos fue presentar este proyecto, ¿sí? Esta idea de trabajo, empezar a contar, bueno, cómo estábamos trabajando, que es un consultorio a libre demanda, es decir, cuando la persona llega al hospital, digamos, ¿no? Y por ahí a veces llega a constatar una noticia porque por ahí la persona se va a hacer un control o está siendo por ahí controlada en el sector privado, y a veces suele suceder que derivan, digamos, al hospital. Empezar a tener herramientas para que justamente esas primeras intervenciones, ¿sí? Que los profesionales del equipo de salud van a realizar, sean con las herramientas, ¿sí? Con la capacitación necesaria. Así que mucho de lo que fue contando Ivana, acerca, bueno, de por ahí empezar a pensar, ¿sí? Qué lenguaje usamos, qué consejos daban, ¿no? Algunas personas, por ahí ha surgido, ¿no? Esta idea de que, bueno, por ahí a veces el personal mismo de salud solía decir esto, ¿no? Bueno, es bebé, ya vas a tener otro, digamos, sos joven, ¿no? Entonces empezar a repensar todos estos comentarios y una breve introducción de lo que es el duelo y de las etapas del duelo, ¿sí? Esto mismo que decía hoy Ivana, ¿no? O sea, que nombraba acerca de cómo el presidente de Estados Unidos hablaba, ¿no? de que culturalmente o socialmente podemos nombrar ciertas pérdidas, pero no tenemos palabra en nuestro lenguaje, digamos, para nombrar la muerte perinatal, ¿no? Como un tema tabú. Repaso un cachito, así me ubico en esto que quiero volver a contarles, ¿no? Que es cómo se fue dando la formación y la capacitación, esto que también contaba Ivana, ¿no? Acá nuevamente repasamos, ¿no? El periodo y la definición de muerte de la Organización Mundial de la Salud, de muerte perinatal, ¿sí? Y acá vemos las etapas, ¿no? Y coincidimos en esta idea que ella planteaba de que más allá de estos parámetros, ¿no? Que sirven para estudiar, más que nada, es una significación personal, ¿sí? Lo que nosotros vamos a recuperar, o sea, cómo esa persona significa ese evento. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar, ¿sí? En que como profesionales de la salud tenemos que estar preparados para estar disponibles para
poder entender qué necesita esa persona en ese momento. Porque no podemos, o sea, si bien armamos una guía de trabajo, esa guía es un marco, pero no podemos decir que es un protocolo que vamos a aplicar para todos por igual, ¿sí? Porque no todas las personas van a necesitar lo mismo, para todas las personas no significa lo mismo una pérdida, ¿sí? Y eso es lo que también estuvimos por ahí charlando y pensando. Esto un poquito lo que contaba hoy Ivana, ¿no? Las diferencias que existen entre el duelo, lo que conocemos como el duelo, ¿no? Esta reacción adaptativa ante las pérdidas, duelar, ¿sí? Duelar la pérdida de alguna persona, o duelar el cambio, ¿no? el cuerpo, el pasaje del tiempo, la pérdida de una vivienda, de un trabajo, y la especificidad, digamos, ¿no? Lo específico de qué hablamos cuando hablamos de duelo perinatal, ¿no? Hay un informe que había publicado Uma Manita, que es una ONG española que investiga el duelo perinatal, y hablaba para hablar de estos duelos desautorizados, de esta imposibilidad de comprender, ¿no? Esto es ilógico, ¿no? ¿Cómo va a morir un bebé? Y a la vez, o sea, el espacio del servicio de obstetricia, que es un espacio y una formación que en líneas generales está preparada para recibir la vida, ¿no? Y entonces, ¿con qué herramientas recibimos un bebé cuando muere, ¿no? Entonces, esto que se traduce, digamos, a la sociedad en sí misma, ¿no? O sea, cómo nos cuesta hablar de la muerte, pensar que la muerte es parte de la vida, ¿sí? Y les decía que en este informe que había presentado Uma Manita, en un momento en la introducción hablaba, es un informe que habla sobre la calidad de la atención, ¿sí? Del personal sanitario en los casos de duelo perinatal. Hablaba de lo que se llama como la buena muerte y la mala muerte, ¿no? O sea, cuáles son las buenas muertes, y si es que las hay, ¿no? Y son las muertes que son las esperables, ¿no? Las que por ahí es el ciclo de la vida, ¿no? Vivió toda su etapa, vivió toda su vida, ¿no? Y estas malas muertes, que son todas aquellas que no encuadran en la lógica, ¿no? Las muertes por violencia, las muertes que están relacionadas por ahí con atentados, las muertes perinatales, justamente, ¿sí? Los casos de personas que por ahí, las muertes ¿no? atravesadas por discriminación, por ahí pensar en delincuencia, digamos, ¿no? Cuando mueren delincuentes, ¿no? Cómo la familia se siente desautorizada a duelar por diferentes motivos, ¿no? O sea, por diferentes cuestiones que tienen que ver también, y ahí empiezan, ¿no? Como esas capas de cebolla que están también asociadas a cuestiones que tienen que ver con valores, con lo cultural. Y en este caso, justamente, ¿no? Ahí donde se esperaba la vida, ¿sí? y llega la muerte, ¿no? Un poco lo que les quería contar es el marco, ¿no? O sea, cuál es el marco teórico, la concepción con la que trabajamos. Hay un marco normativo en Argentina, ¿sí? Tenemos una ley que es la Ley de Parto Respetado, la Ley de Parto Humanizado, la Ley de Protección Integral de Derechos de las Mujeres, ¿sí? Y la Ley de Derechos del Paciente. Es un marco legal de trabajo que como profesionales tenemos que estar informados y conocer. La Ley de Parto Respetado no dice específicamente cómo proceder en estos casos de partos de hijos sin vida, ¿sí? Este año, en el mes de mayo, aquí en Provincia de Buenos Aires, se presentó una guía, ¿sí? Para la atención del parto, y en esa guía se introdujeron unas variables que actualizaron algunos temas, y se propone una recomendación para pensar justamente en el caso de las muertes perinatales, trabajar en el equipo de salud como una red de cuidados, ¿sí? Entonces, nosotros lo que nos propusimos en esa primera capacitación fue poder pensar, ¿sí? Trabajar la ley de parto respetado, o sea, trabajar los casos de muerte perinatal, ¿sí? Conforme la ley de parto respetado, ¿sí? O sea, siguiendo los lineamientos de esta ley, que nos marca el camino de trabajo, ¿sí? Un parto respetado es un parto que, digamos, reconoce los tiempos de la persona, ¿sí?
donde se busca de alguna manera minimizar todas las intervenciones innecesarias desde lo que es la institución, desde cantidad de personas profesionales, sobremedicalizar, apurar tiempos propios, biológicos, versus los tiempos de la institución, ¿sí? O sea, estoy apurado, me tengo que ir, cambia la guardia, adelanto algo, digamos, ¿no? Toda esa lógica del trabajo, ¿sí? Que a veces se interpone, digamos, ¿no? Con el tiempo de cada persona, con lo que cada persona necesita, ¿sí? Entonces pensar, ¿sí? En ese plan de parto, en ese respeto por ese parto, ¿sí? Y en esa, a mí me gusta decir que es la bienvenida, no la despedida, ¿no? Porque se integra ese nacimiento, ¿sí? Al árbol familiar, ¿sí? A la constitución de lo que es el árbol genealógico. Entonces es pensar que estamos recibiendo también, ¿sí? Y que estamos en un momento sumamente vulnerable, delicado, pero es un momento de mucha importancia, entonces es importante respetar, ¿sí? Escuchar qué necesita esa familia, poder ir pensando, ¿no? Que ese tiempo previo, antes del nacimiento, antes de parir, se puede conversar con esa familia, ¿sí? Sobre qué cuestiones necesita, cuáles son los temores, los miedos con los que puede poder estar enfrentándose, digamos, ¿no? O sea, ahí vuelve esta idea de equipo conformado, ¿no? De conformar profesionales que puedan ser referentes, ¿no? Entonces, que esa persona que se acerca le pueda hablar y que esa persona va a estar de vuelta al día siguiente y va a estar al otro día, digamos, ¿no? Que siempre va a haber una misma cara y siempre va a haber un nombre, digamos, ¿no? Que esa familia va a reconocer. Una cosa importante también es pensar, bueno, en esto que yo puse acá, que es esta perspectiva de la despatologización, ¿no? Humanizar el dolor, y es este modelo que yo les decía hoy, ¿no? El modelo de atención biomédico tiende, ¿no? a ver que somos todos una máquina, ¿no? O sea, trabajamos todos de la misma forma. Perdón, hay un micrófono abierto. Primero pensé que era yo, pero ahora... Ahí está. Esto les decía, ¿no? Un modelo de atención, ¿sí? Donde hacemos con todas las personas más o menos lo mismo, ¿sí? Y las personas no somos todas lo mismo, si bien hay ciertos procedimientos, ¿no? que se aplican en el trabajo. Pensar en esta concepción de los determinantes sociales, ¿sí? Que están acá en la otra columna, es pensar, bueno, en todas las circunstancias en las que una persona nace, crece, cómo vive, tener en cuenta la cultura, las costumbres, que no necesariamente lo que yo sienta, lo que yo entiendo, lo que yo represento es lo mismo que necesita esa persona. Entonces poder estar ahí, ¿sí? Como un facilitador, como una facilitadora escuchando, ¿sí? Y también comprendiendo que la persona que estamos atendiendo o acompañando, tal vez tiene una concepción diferente, ¿sí? A la mía. Entonces, eso se ubica más en una atención social, ¿sí? Es el modelo médico social. Esto que les decía recién antes, ¿no? O sea, los desafíos entonces, ¿cuáles son? Acompañar el plan de parto, o sea, todo ese momento hasta el nacimiento, poder ir contándole a la persona, ¿sí? Cómo va a ser el parto, que se pueda ir despejando ciertas dudas, si le gustaría estar acompañada por alguna persona, contarle que por ahí es importante en el momento del nacimiento, si quiere conocer a su bebé, si quiere estar, tomarse el tiempo por ahí de explicarle que se puede, digamos, si la persona no trae, puede mandar a pedir y a traer ropa para vestir al bebé, preguntar, a veces yo digo es preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? A veces uno puede ayudar haciendo un llamado, facilitando información, ¿sí? A veces las personas no disponen de ropa y entonces es importante por ahí arropar con cuidado y con afecto, ¿no? Con una mantita en el momento del nacimiento, ¿sí? Y esto, ¿no? Alentar y apoyar en la creación de recuerdos. La huella del piecito se toma siempre, ¿sí? Y se entrega,
Y la fotografía respetada, nosotros proponemos, digamos, que la persona, si le contamos, ¿no? O sea, que pueda acceder, que pueda tomar una fotografía, para poder tener justamente estos recuerdos tangibles, ¿no? Estas cosas concretas para poder llevarse y poder tener, digamos, herramientas para elaborar el duelo. ¿Sí? Esto que decía Ivana y que van a ampliar, ¿sí? Ofrecer ayuda y comunicación con respecto a otros hijos, a otros familiares. A veces la familia, por querer ayudar, manda a sacar todo de la habitación, ¿no? Para que cuando vuelva, los sentimientos son, a veces, pasan muchas cosas también que pasan en los partos, digamos, donde no se produce una muerte gestacional, ¿no? Que es que hay mucha gente opinando e interviniendo, ¿no? Y la persona gestante deja de ser por ahí la protagonista de ese parto, y digamos, ¿no? Hay una serie de personas que están, piden, dicen, llevan, entonces, bueno, me acuerdo que hay Miriam Gali, que es una docente de la formación, decía una vez, bueno, el momento del nacimiento no es un regalo para que yo se lo dé a mi amiga, a mi vecina, es un momento único, ¿no? En la vida de las personas, y es importante, bueno, que ese momento por ahí ayudamos también así, ¿no? Por ahí a veces vienen los conflictos de afuera a la sala de partos, ¿no? Entonces tratar como de despejar todo eso, ¿sí? Y a veces, como les decía, las familias, por querer ayudar, piensan que hacer sacar todo de la habitación, si tenían una habitación preparada o ropa y demás, es de ayuda, ¿no? Para que la mujer por ahí cuando vuelva, o la familia, no encuentre las cosas y no sea peor, ¿no? Entonces a veces en esos casos ¡Ay, mamá! Ay, no sabes, es necesario, nosotros tenemos unos folletitos que armamos donde planteamos estas recomendaciones, ¿no? Que pueda ser la persona la que decida qué quiere hacer con las cosas de ese hijo, de esa hija, de ese bebé. Puede ser que la misma persona pida que esto sea así, entonces obviamente no es su necesidad, pero en los otros casos por ahí tratar de no seguir de alguna manera, ¿no? Interviniendo y desempoderando de esta manera, ¿no? Porque justamente en un momento donde la persona necesita tener el control, porque es cuando más descontrolado está todo, es cuando más personas por ahí siguen interviniendo, ¿no? Y esto complica más a veces las cosas. Este asesoramiento sobre inhibición de lactancia y posibles alternativas, a veces hay otros hijos chiquitos, ¿no? A los que por ahí se los dejó de amamantar por este embarazo, y entonces por ahí se retoma la lactancia con esos chicos. A veces es preguntar, ¿no? O sea, si se puede, si está de acuerdo, ¿no? con una inhibición farmacológica de la lactancia, con una pastilla para cortar la leche, ¿sí? Y lo que es importante, que yo puse acá, el seguimiento del puerperio sin un bebé presente, ¿no? O sea, no olvidarnos que ese puerperio, ese cuerpo, esa persona, esa familia va a continuar, ¿sí? Con esos procesos también, ¿no? Fisiológicos, biológicos y psicológicos, ¿sí? Y poder estar ahí, digamos, como una red de apoyo presente. Entonces, esto que decía hoy antes, ¿no? O sea, que desde lo que serían las arquitecturas hospitalarias, lo que es pensar en la construcción de un hospital, ¿no? O sea, cómo son nuestros hospitales o nuestros lugares, ¿no? Donde vamos a asistir, versus los nuevos hospitales. Vieron que no hay muchos, pero uno va conociendo experiencias nuevas de construcciones que obviamente son distintas a los hospitales que tenemos, que son antiguos, son de otra época, estaban preparados para otra sociedad, para otro contexto, ¿sí? Y son espacios en los cuales la muerte perinatal no tenía lugar, porque si nos ponemos a pensar, y si ustedes hacen ese ejercicio práctico de hablar con sus familiares, ¿sí? Se van a encontrar quizá en la época de nuestros abuelos, yo tengo 43, en la época de mis abuelos, de mis bisabuelos, era un suceso bastante habitual, ¿sí? La mortalidad infantil.
Pensemos en cómo fue cambiando la sociedad, las vacunas, los cambios que fueron haciendo que ciertas enfermedades desaparezcan, se controlen, el avance de lo que son las ecografías, todos los estudios, todo esto esto es la salud dinámica, ¿no? Esto es pensar que la salud es un proceso dinámico acompañado de procesos culturales, de procesos científicos, y bueno, los hospitales son hospitales de otra época, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Entonces esto, ¿no? Buscarle la vuelta, como hicimos en el hospital, y tuvimos esa varita, ¿no?, mágica de la suerte de que se pudo hacer el pasaje al tercer piso, ¿no? Pero para pensar, ¿no? O sea, cuando uno planifica, ¿se tiene en cuenta esto? ¿Se tienen en cuenta espacios? Lo dejo como una pregunta, ¿no? Me la hago yo también. Entonces estos espacios para el duelo justamente ayudan a todo esto que hoy planteaba Ivana, ¿no? A poder propiciar todos estos rituales, todos estos, esta necesidad, ¿no?, de dar libertad a la familia a poder ejercer sus ritos, ya sean culturales o religiosos, y priorizan, ¿no?, más que nada la relación de la familia que la del paciente, ¿no? Esta es una imagen de una habitación que está preparada, es un hospital en San Sebastián, en España. Esta es una habitación pensada, despedida, ¿sí?, de un hospital que tiene ya un área, un circuito de duelo le llaman, ¿no?, donde está preparado ya, se pensó de esta manera. Y la identificación, que es lo que nosotros propusimos como novedoso, pero que no es algo, digamos, ¿no?, que ya no se esté usando, pero para nosotros fue muy útil, que es utilizar, les voy a mostrar, esta mariposa, esta imagen de la mariposa, como símbolo de una familia en duelo, ¿sí?, como símbolo de duelo perinatal. Está recomendada en alguna bibliografía, hay un recurso que es un libro que también está publicado de descarga gratuita, ¿sí?, en España, que habla de poder utilizar la mariposa como símbolo de duelo perinatal. Nosotros lo que hicimos fue, en esta capacitación que les contaba, presentar esta imagen y contarles, bueno, cuál es el significado que le íbamos a dar. En la habitación, donde la persona queda internada de forma individual, colocamos esta imagen previamente a consensuarlo con la persona, ¿sí?, le explicamos para qué la usamos, en general la ubicamos en la puerta, ¿sí?, entonces el personal que circula cuando ve esa mariposa ya sabe que en esa habitación hay una mujer, ¿sí?, que atravesó una pérdida gestacional. Es anticipatoria, ¿por qué? Porque pasa esto que hoy también planteaba Ivana, el sistema, digamos, el equipo de salud no somos los profesionales, digamos, solamente. El equipo de salud es todo el hospital, ¿sí? Es el personal de guardia, es el equipo que trabaja en maestranza, es el personal de cocina. Es muy, muy movido un hospital público y hay mucha gente, entonces pasaba, ¿no?, que bueno, una mujer internada en una sala de maternidad podría ser una mujer que había tenido un parto y su bebé estaba en neo. Podría ser ese el ejemplo. Entonces esto de entrar y irrumpir con la pregunta, ¿tu bebé está en neo? Hola mami, ¿dónde está tu bebé? ¿Cómo andás, gordita? Bueno, todas esas cosas que a veces se hacen cariñosamente, pero que no aportan, digamos, generaba todavía más dificultades. Esto llevó un proceso, ¿no?, obviamente, ¿no?, de acostumbramiento, de pensar, de poder adecuarse, y esto se está llevando adelante desde el 2018 hasta ahora, y el resultado está siendo bueno en ese sentido, principalmente, como les contaba, ¿no?, o sea, de ya anticipar, y ya automáticamente cuando sucede un evento se arma toda esta situación de ya estar pensando qué es la habitación, cómo se coloca la mariposa, quiénes son las personas. Bueno, por último, para no hacerla muy larga y quedamos acá a disponibilidad para lo que necesiten, yo les dejo unas sugerencias que nosotros, o sea, yo personalmente, ¿no?, como psicóloga trabajo,
pensar en diferentes herramientas para el trabajo, ¿no? Hay materiales que nos aportan, ¿sí? Un texto de la licenciada Elena Galíndez, el psicólogo perinatal con sus herramientas en el contexto interdisciplinario, pensar en las terapias de sesión única. A veces nuestro trabajo puede ser estar en la habitación, ¿sí?, de internación. Obviamente me olvidé decirles que siempre se les da a elegir a la persona, ¿sí? Si quiere tener una entrevista conmigo. A veces la entrevista sucede en la habitación, puede ser antes o después del parto, y se les brinda, ¿sí?, la posibilidad de venir a entrevistas de psicología luego, ¿sí?, a libre demanda. Es decir, en ese sentido el servicio es muy flexible. Siempre se enfatiza esto, ¿no?, que si la persona perdió el turno, que vaya sin turno, que pueda volver, o sea, que la persona sepa a dónde tiene que ir, que es un lugar u otro, la guardia o la sala de internación, y los días en que las personas están. Y si no estamos cualquiera de esas personas, los referentes saben, entonces nos ubican de alguna manera, ¿no? Esto es más teórico por ahí lo que estoy compartiendo ahora, pero bueno, sé que es una jornada abierta, que estamos intercambiando, por eso puse un poco de cada cosa, digamos, ¿no? Hay algunas cosas que son más propias de la psicología, como pensar en con qué soporte teórico nos podemos también acompañar, ¿no? Hay un texto muy interesante de terapias de sesión única, que es justamente pensar en una entrevista de más tiempo de duración, donde se hace un encuadre, donde se habla, ¿sí?, de todo lo que se necesita hablar, y se hace un cierre, se finaliza con esa entrevista y se le explica a la persona que esa va a ser una única entrevista, ¿sí?, y que, lo explico fácil, digamos, ¿no?, para no explicarlo todo en psicólogo, en términos psicológicos, y que esto, digamos, si a la persona le interesa, puede volver a tener entrevistas. Pero, ¿qué hoy vamos a trabajar en una entrevista? Hoy vamos a hacer una serie de recorridos, y se va armando con la persona. Hay un modelo de entrevista psicológica perinatal de la doctora del equipo de Alicia Oiberman, ¿sí?, que Mara es una persona muy especializada en toda esta cuestión. Yo estoy aprendiendo, ¿sí?, a implementarla, y digamos, porque es una adaptación que se hace a lo que es duelo perinatal, pero es importante pensar en este concepto de los life events, que es lo que decía hoy Iván, o sea, poder pensar, bueno, esa persona, ¿sí?, tuvo problemas de depresión antes, tiene problemas familiares, vive en una situación de pobreza, tuvo pérdidas anteriores, digamos, es más vulnerable desde el punto de vista de que no tiene una red de apoyo. Entonces ahí empiezan a abrirse las preguntas. ¿Será lo mismo? ¿Sí? O sea, el dolor es dolor siempre, ¿sí?, pero los factores de riesgo o los factores protectores hacen la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, las cuestiones que están relacionadas con pobreza extrema, ¿sí?, sabemos que son justamente factores de riesgo de un montón de situaciones. Por otra parte, hay un algoritmo de duelo, que es un modelo de una guía. El algoritmo de duelo perinatal es un ejemplo de una guía, ¿sí?, unas cuestiones a seguir para que cada institución, o que desde lo que es cada profesional que tenga ganas de armar una guía, adaptándola a la propia institución, a lo que necesitan. Bueno, justamente ese algoritmo de duelo habla de eso, ¿no?, de recomendaciones para el equipo de salud, qué cosas son más recomendables y qué cosas es esperable que no se hagan. Ejemplos de cómo crear recuerdos, esto que hoy contaba Ivana, ¿no?, el proyecto de Tamara Constanzo, Recordis, es una fotógrafa que realiza fotografía conmemorativa. Pueden ingresar a la página de Uma Manita, que les contaba yo, y ver modelos de cajas de recuerdos, ¿sí?, que se arman en muchos hospitales, a través de voluntarias, o a las mismas enfermeras de las NEOS también las hacen, ¿sí?
María Andrea García Medina es una psicóloga que tiene una página donde tiene mucha información interesante, y recientemente han conformado la red de duelo perinatal, ¿sí? Así que pueden buscar en las redes sociales, tanto para lo que es la información desde el punto de vista de los profesionales, como también para familias que necesitan por ahí asistencia profesional. Y todos estos rituales sociales, ¿no? Redes de apoyo, esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Concientizar, ayudan a mejorar la calidad de atención, a informarnos, ¿sí? A perderle el miedo a hablar de estos temas. Bueno, Mara, decime, no sé si cómo vamos, ya estamos más o menos, ¿no? Bueno, desde ya muchas gracias, Verónica. No, Excelente la presentación. Había una consulta hace un rato, sí. pero no queríamos interrumpir. Preguntaban si la mariposa, si esta Sí. mariposa azul es la identificación oficial en relación a la muerte perinatal. No, mira, yo estuve averiguando, no es algo de Argentina, ni es algo, digamos, que esté avalado. A ver, si ustedes por oficial dicen oficial lo que es la Organización Mundial de la Salud, algún espacio, digamos, que tenga esa categoría, digamos, científica, no la hay, ¿sí? Sí se utiliza por ahí un listón, que vieron como las cintitas, vieron que está la cintita del Día del Cáncer de Mama, que es la rosadita, es decir, hay una que es una cintita rosa y celeste, que también se ve bastante, se ve mucho, ¿sí? Y la mariposa tiene, digamos, una simbología que tiene que ver, bueno, con renacer, ¿no? Estas mamás mariposas que renacen, ¿sí? Como la oruga de un estado a otro, ¿no? Entonces, se recomienda en esta guía que yo les contaba de España, ¿sí? A ver si les puedo compartir, espérate, si la tengo acá, es esta, ¿la ven? ¿La ven ahí? Esto si la buscan se descarga, es de descarga gratuita, está para ver. A ver. Igual para la gente que estaba preguntando el tema de el material y demás, lo que nosotros vamos a hacer es, aquellos que se escribieron, les vamos a pasar por mail los contactos de los profesionales para que, bueno, por ahí le puedan escribir, tanto de Verónica como Ivana o Paola o Liz más tarde. Entonces, bueno, por ahí puedan como pedirles el material o las consultas, o me imagino que por ahí, no sé, por ahí si quisieran llevar un proyecto similar a otro hospital del país o otro servicio, Claro. bueno, para que se puedan poner en contacto con ellos. Por mi parte, Verónica, felicitarte. Yo soy, digamos, de alguna manera testigo de este trabajo que realizan. A veces, bueno, lamentablemente a veces es acompañar a estas mamás que pierden a sus bebés, pero esto se cumple, ¿no? Esto que vos contaste, digamos, cuando tengo la situación de acompañar a alguna mujer dentro del hospital, y todos ya dentro del hospital se nota que hicieron una capacitación muy fuerte y lo tienen incorporado, porque todos en el hospital hablan de las maripositas, ¿no? Bueno, te dicen, es una mariposita. Me ha tocado hablar con, no sé, en este caso, personal de administración que tenían que acercarse a llamar a la familia a través de un promotor de salud, y digamos, y ya desde el hospital se comunican con los centros de salud que están fuera del hospital y les hablan de la mariposita, ¿no? Y ya todos entienden de qué están hablando en ese sentido. Así que la verdad que desde ya muchas gracias, no solo por la disertación, sino por el proyecto, y felicitaciones porque efectivamente se cumple, ¿no? Y todos están muy comprometidos en el hospital con esta situación. De hecho, me ha tocado acompañar mamás hasta las habitaciones, y las habitaciones están efectivamente identificadas y tienen este espacio que están por fuera de la sala de internación conjunta, ¿no? De otras mamás que están con sus bebés. Así que bueno, muchas gracias. No, Mara, gracias a vos, y bueno, lo que necesiten, pasales, no hay problema, el mail, lo que necesiten, y bueno, hoy se pensaba en una charla más, por ahí para darnos lugar a todas, ¿no? Pero
por eso fue medio veloz, pero de mi parte ningún problema. Bueno, muchas gracias.